Hola, bienvenidos al canal del Foro de Editores Científicos de Chile. Hoy día, siguiendo con nuestra serie de entrevistas a editores chilenos, nos acompaña Nora Aedo, la editora de la revista de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por estar hoy día con nosotros, Nora. Gracias a ustedes por la invitación. Nos gustaría que para empezar nos contaras un poco sobre ti, tus áreas de especialidad, desde dónde tú vienes. Mira, en realidad mi experiencia se inicia en Chillán como estudiante de agronomía y gracias a una oportunidad del doctor Ignacio Ruiz se me invita a hacer algunos artículos en producción animal en ese entonces Centro de Investigación Quilamapu en Chillán, para lo cual yo disponía, ustedes comprenderán, en el año 80, disponía de material básico de registros, por ejemplo, de producción de vacas lecheras, y de la cual yo tenía que analizar y generar finalmente un artículo o paper. Eso significaba hacer una revisión bibliográfica en forma presencial, a mano, en la biblioteca de del mismo centro experimental, como también de la Universidad de Concepción, que distan de algunos metros. Y con eso, paralelamente, la revisión bibliográfica la podía enriquecer gracias a análisis estadísticos de aquellos datos originales de producción de leche, simplemente usando una calculadora científica, la que me permitía a mí poder obtener resultados, y posteriormente los gráficos, por ejemplo, los hacía en papel milimetrado con dibujos y hacía unas hamacas fantásticas que me llevaron al éxito en cuanto a la generación de 3 manuscritos, lo que me premiaron junto al ingeniero Germán Klee a congresos de jornadas agronómicas, y posteriormente me invita el doctor Ignacio Ruiz como director nacional del INIA en producción animal, me invita a trasladarme a Santiago, a hacerme cargo de las publicaciones de algunos ingenieros agrónomos que no tenían tiempo para publicar o porque no tenían facilidades. Y como vieron en mí que yo había generado 3 manuscritos publicados, entonces me dieron la oportunidad de poder colaborar a nivel nacional. Yo viajé por algunas ciudades donde habían otros centros de investigación, conversaba con los investigadores, me daban la información y yo hacía el mismo proceso que inicialmente yo realicé en aquella experiencia como novata. Y gracias a eso, las publicaciones de línea en la década del 80 al 87 fueron de una tendencia positiva. Por lo tanto, perdónenme la expresión, se me premió con una beca para hacer el doctorado en España, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo, donde yo obtuve el doctorado en Ciencias de Información. Y gracias a eso, al regresar a Chile, el año 1990, ocurre coincidentemente que el doctor Hiram Grove, que era el editor de la única revista científica que tenía el INIA, se llamaba Agricultura Técnica, le piden ser el presidente ejecutivo del INIA en Santiago. Por lo tanto, yo venía llegando de España y me debo instalar como directora editora de la revista Agricultura Técnica. Ahí empieza mi labor propiamente tal, gracias a ese doctorado, como editora científica, y continúo ahí, y posteriormente me piden que me haga cargo en la Universidad Católica y empiezo como colaboradora
del doctor Bernardo Latorre de la Facultad de Agronomía en la revista Ciencia e Investigación Agraria. Y de ahí, por ejemplo, yo llegué en una etapa en que la revista se proveía de artículos provenientes casi de los profesores de la facultad. Y paralelamente se había postulado a la indexación de la revista en ISI en aquellos tiempos. Se obtiene la indexación justamente cuando yo estaba empezando mis primeros pasos, y eso fue un puntapié inicial básico para poder seguir mejorando y ya no golpeando puertas para obtener artículos, sino que empezaron a llegar de diferentes ciudades de Chile y de diferentes países. La revista se publicaba en papel y además en español, pues convenimos con la directora de ese entonces, la profesora Gloria Montenegro, directora de la Dirección de Posgrado de Agronomía de la Católica. Nos convencimos que la primera modificación que había que hacer era tratar de ir paulatinamente cambiando del idioma español al inglés, ¿ya? Y eso nos llevó a mayor éxito, un mayor alcance, porque nos empezó a llegar artículos de diferentes partes del mundo, porque el inglés, aunque no queramos, es el idioma universal que nos permite llegar a incrementar indicadores y todo lo relacionado con una revista, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa después como historia? Que vemos que somos revista ISI, que estamos llegando casi al 100% del inglés, y por otro lado, era mucha la cantidad, por lo tanto tuvimos que optar por cobrar. Fue la primera revista de la Universidad Católica, y yo creo que ahora no sé si habrá otra más que cobra por publicar. A los autores. A los autores. Entonces esto fue el año 2010, que iniciamos el cobro por publicar a los autores. Y no nos fue mal tampoco, porque el costo no era muy elevado, por lo tanto pudimos hacerlo. Ya seguíamos caminando, igual nos llegaban numerosos artículos, pero nos faltaba lo fundamental, el proceso editorial de manera profesionalizada o online, digital, porque nosotros lo que hacíamos era imprimir. Pero desde el año 2012 instauramos la plataforma online del Open Journal Systems, OJS, que eso nos permitió seguir mejorando y a su vez elevando el índice de impacto. Y yo dejé la revista en enero de este año con un grupo editorial, con un grupo de grandes colaboradores como revisores y equipo editorial propiamente tal de la facultad, que puedo decirlo que dejé la revista en realidad en un nivel bastante alto. Nora, tú estás trabajando en esto desde el año 90, según nos contabas. ¿Cómo han cambiado las prácticas editoriales en todo este tiempo? Oye, si yo te contara cómo se inició el trabajo como editora el año 90 acá en Santiago, cuando yo les contaba recientemente, volví del doctorado, me encuentro con una oficina y una secretaria en la cual se usaban carpetas en un Cardex, ¿se acuerdan? O todavía de repente hay Cardex, donde cada carpeta era un artículo, lógicamente numerado igual que hoy día. Se recibían los artículos vía correo postal con 3 copias impresas, y las cuales
primero lógicamente iba donde el editor especializado para poder definir si el artículo era o no pertinente para la revista, si a lo mejor otorgaba calidad a la revista, y posteriormente, una vez aprobado por el editor, lo que se hacía era enviarlo a diferentes revisores especialistas, previo llamadas telefónicas, para ver si tenía interés y tiempo de poder colaborar revisando dicho artículo. Aquel revisor que decía que sí, se le enviaba vía correo postal con algunas indicaciones de poder escribir el manuscrito impreso. Posteriormente él devolvía, así como los otros revisores, y la editora, en este caso yo, lo que debía hacer es tener diferentes lápices de colores. Entonces se vertía cada una de las observaciones, por ejemplo, de 3 revisores, en un solo ejemplar, para un revisor A con lápiz rojo, revisor B, lápiz azul y el otro, por ejemplo, verde. Entonces, con mi misma letra, yo en el fondo eliminaba efecto de poder identificar de parte del autor al revisor quien hizo las observaciones. Entonces, ese ejemplar volvíamos a enviarlo al autor para que él generara la nueva versión mejorada en base a estas observaciones. ¿Ya? Eso fue en primera instancia. A continuación empieza la era de la computación. Yo recuerdo que cuando llegué al Centro Regional de Investigación La Platina, llegan los primeros computadores. Y es histórico porque había una sala en la cual había calefacción, había diferentes, digamos, equipos inmensos, y era como casi una incubadora protegida porque habían computadores. Y esta sala estaba con vidrios, entonces veían a una extraña Nora sentada en un aparato, igual que una máquina de escribir, pero con una pantalla, y yo empecé a aprender, en esos tiempos, no recuerdo el nombre, pero era el Word, donde yo digitaba los artículos como última versión para poder contar con una réplica posteriormente para cambiar archivos, y lo que hacía era contar con la versión definitiva, la cual se iba a un diagramador, que la diagramación se hacía netamente recortando papeles y pegando en unas hojas, cartulinas. Se corregía cortando con tijera y sobreponiendo líneas, palabras, lo que fuese, y posteriormente eso se fotografiaba y se iba a la imprenta. Posteriormente se distribuía tanto a los autores como revisores, y a la vez la biblioteca hacía sus canjes y se podía enviar para suscripciones y todo eso. Bueno, eso fue la etapa inicial de computación, pero después viene la otra era que cambia, yo creo, en el mundo editorial y en muchas más, que es el correo electrónico. Porque ¿qué pasaba con el correo postal? Las revistas debían cumplir, si son trimestrales, salir en el trimestre. ¿Qué pasaba si los artículos no llegaban a tiempo? La revista no salía en su plazo estipulado y era muy mal visto que ocurriera eso. Era un desprestigio para la revista y por lo tanto eso producía que no llegasen artículos nuevos porque no salió publicado mi artículo, y como los especialistas pares eran reducidos, por ejemplo en Chile, se comunicaban unos con otros y sabían que las competencias sí
podían publicar y otras no salían su artículo. Y el que escribía primero sobre un tema era el más importante porque se le iba a citar posteriormente en otras publicaciones. Entonces, empieza la era de los correos electrónicos y es una fantasía, ¿ya? La fantasía, ¿por qué? Porque uno puede invitar por correo electrónico, si el revisor acepta, uno le mandaba vía correo electrónico el artículo, ¿ya? Pero también ocurre, como hoy en día, que el revisor de repente dice que sí puede, pero no contesta nunca. ¿Cuál es la ventaja del correo electrónico? Que tú puedes recordarle de manera muy sutil, de manera muy formal. Y entre paréntesis yo creo, y es una frase que siempre uso, la formalidad que yo he tenido en mi experiencia como editora, creo que es una parte del éxito que se ha logrado en las revistas que yo he estado. Porque una comunicación no formal no impacta. En cambio, la formalidad, aunque yo te conozca, yo te trato de usted, como autora, como revisora, ¿ya? Pero volviendo atrás, el correo electrónico me permite tener esa respuesta a tiempo, claro, y poder generar una revista también a tiempo, ¿ya? Mucho más manejable. Es mucho más manejable, controlable. Bueno, y finalmente la experiencia es también lo que mencionaba anteriormente, pero ya desde esto histórico, cómo ha ido avanzando el trabajo editorial, cómo se ha ido facilitando, es gracias a estas plataformas de edición, que hoy en día es una maravilla. ¿Por qué? Porque también es una opinión personal. Yo como editora, siendo ingeniero agrónomo, pero gracias al doctorado en Ciencias de Información, a mí me ha permitido trabajar en otras áreas que no es agronomía, ¿ya? Por ejemplo, actualmente, como tú decías en la presentación, yo trabajo en la revista de la construcción. Me dirán algunos, ¿qué haces tú como ingeniero agrónomo trabajando en una revista de la construcción? Pero ¿cuál es el motivo de por qué yo me siento muy cómoda y por otro lado agradecida de la invitación de la Escuela de Construcción Civil? Es porque gracias a la plataforma que se usa es bastante asequible y accesible la comunicación, por un lado, y por otro, tan importante es el equipo editorial. Con un equipo editorial como editora que no soy especializada, a mí me permite gestionar el proceso editorial con los especialistas. Entonces, en la Escuela de Construcción Civil tenemos mucho apoyo de parte de los profesores especialistas que nos pueden inicialmente verificar si un artículo califica o no para la revista, es un aporte o no para la revista, y eso nos permite recién empezar a invitar a revisores, ¿ya? Y eso lo hacemos vía correo electrónico para finalmente aquellos que nos aceptan, recién lo hacemos a través de la plataforma para hacer todo el proceso editorial desde la presentación del artículo de parte del autor, siguiendo por el envío a los revisores, después las observaciones al autor y finalmente generar la versión definitiva que se diagrama o formatea y finalmente se publica como etapa final dentro de la misma plataforma online. Por lo tanto, podemos manejar todo el proceso y contar con la revista publicada en el plazo estipulado y exigido por las bases de datos internacionales. Claro, claro, porque finalmente la gestión editorial, el trabajo editorial propiamente tal, es una especialidad.
y teniendo un equipo en el que colaboran especialistas del área, tienes una situación ideal en realidad, porque tienes la expertise, la relevancia de los contenidos, pero por otro lado un manejo efectivo y un trato también efectivo con los autores y con los textos mismos. Hay una observación que quiero hacerte respecto a la labor de un editor. A través de los tiempos, si hablamos, cuando yo estudié agronomía, no habían cursos de redacción de tesis, por ejemplo. Hoy en día se dictan en todas las carreras, en todas las universidades, cursos o asignaturas, seminario de título, como se llame, para poder dictar capacidades a los alumnos y poder generar sus trabajos de título finales. Pero ¿qué pasa con la edición, con el editor? El editor en la actualidad se forma por experiencia. Yo gracias al doctorado pude tener nociones como asignatura para poder tener conocimiento como editora, pero la mayor parte la da la experiencia. ¿Y qué pasa? Que en Chile no existe, excepto una universidad privada que tiene un magíster en edición, pero no existen instancias para preparar editores, ¿ya? En las universidades propiamente tal que tienen revista, son profesores los que se les da un tiempo, unas horas dentro de su contrato para que por favor se dediquen algunas horas como editor de la revista. Pero también lo hacen, primero porque les gusta y segundo porque han publicado en alguna revista, pero tampoco tienen la experiencia como editor, por lo tanto hacen camino al andar. Claro. ¿Qué pasa ahora con...? Yo he revisado el programa de magíster que existe en este minuto, pero mayoritariamente está enfocado hacia áreas de editor o edición de libros, boletines, pero encuentro esa pequeña falencia que no es menor, que implica poder preparar también a los estudiantes en ese magíster en todo lo que tiene relación con revistas. Claro, porque tiene una especificidad muy diferente a la edición literaria. Exactamente, es muy diferente. Entonces, valga eso como para contarte que en realidad los editores en general nos hacemos por experiencia. Claro que sí, claro que sí. Y es muy meritorio por lo mismo tener una trayectoria tan larga como la que has tenido tú, por ejemplo, a pura voluntad y aplicarse a la tarea. Y además que hay una gran cuota de que a uno le inquieta, le gusta. A mí me encanta hacer, a pesar de los, ¿cuántos años dijimos? 27. 27 años ejerciendo como editora, me sigue gustando, ¿ya? A pesar de los años. Y espero seguir hasta cuando alguien quiera. Me gustaría que nos contaras ahora un poco sobre la revista en la que trabajas ahora, la revista de la construcción, y específicamente sobre su estructura interna, sobre la manera en que se organiza el equipo de trabajo, por ejemplo, el calendario de publicación, todas esas cosas que constituyen el diario vivir, digamos, de la revista. Perfecto. Mira, la revista en la actualidad está recibiendo numerosos artículos. Una consecuencia es porque lógicamente el índice de impacto ha ido subiendo y lo otro también que se publica en inglés. Y la plataforma OJS está habilitada en inglés. Entonces eso hace que lleguen artículos de España, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, México, Irak, Irán, Grecia, China, España, Portugal, Colombia, Cuba y Chile. Ahora, es importante destacar que como es una revista indexada, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de artículos provenientes de profesores de la facultad, ¿ya? Porque la endogamia es castigada por efectos, digamos, de índice de impacto. Entonces,
Afortunadamente podemos ir controlando que no sea más allá del 20% de ese aporte. Lo que hacemos después de recibir los artículos que nos llegan a través de la plataforma es distribuirlo al comité editor, de manera que ellos puedan validar el artículo como apto, no apto, es un aporte, no es un aporte para la revista, y de esa forma poder recién invitar a los revisores. Y como estrategia, yo creo que puede servir para otras revistas. La plataforma OJS te permite hacer las invitaciones perfectamente a través de ella. Pero ¿qué sucede? Como es una plataforma, es impersonal. Por la experiencia que tengo en la plataforma, me di cuenta que lo mejor era no perder el tiempo en ingresar todos los metadatos de cada revisor que se va a invitar, sino que invitar por correo electrónico, que es más personal, es más amigable. Y aquel revisor que me diga si puedo, yo recién lo ingreso a la plataforma con toda la información que requiere para poder enviarles vía dicha plataforma el artículo, ¿ya? Los plazos que tienen de revisión son de 4 semanas y la plataforma me permite, si ha sobrepasado las 4 semanas, hacer un recordatorio, y si no me resulta el recordatorio, yo utilizo el correo electrónico nuevamente. Y aunque ustedes no lo crean, la forma personal me ha dado buenos resultados, porque revisores me han respondido a través de la plataforma cuando yo les hice el recordatorio adicional vía correo electrónico. Entonces, es una herramienta que pudiese servir para otras revistas. Bueno, a continuación, posterior a la revisión de los especialistas, lo que yo hago es poder hacer mi propia revisión, comillas, para poder hacer que el autor se rija estrictamente al formato de la revista, porque tú comprenderás que hay malas prácticas de que un mismo autor, voy a dar ejemplos, Irán, Irak, son autores que mandan simultáneamente a diferentes revistas con un formato diferente. Entonces yo, por ejemplo, puedo detectar que faltan algunos capítulos o secciones dentro del archivo que no corresponden a la revista. Entonces yo sospecho, pero yo no digo nada, porque quien va a decir finalmente el sí o el no va a ser los revisores. Y por otro lado ocurre, ¿por qué doy el nombre de los países? Porque suele suceder que va avanzando el tiempo de revisión y ellos informan, retiro mi artículo de la revista. Hay algunos que tienen la deferencia de decir, he descubierto que puedo mejorarlo, pero hay otros que no dan ninguna explicación. Entonces yo me he permitido redactar una carta tipo en donde yo le hablo de la ética, que no corresponde enviar a más de una revista. Por lo tanto, inclusive muy sencillamente o muy silenciosamente le digo, tenga cuidado si en alguna otra oportunidad usted quiere presentar algún trabajo a nuestra revista. Lo tendremos presente. Entonces, son malas prácticas que ocurren en el mundo de las publicaciones, sobre todo hoy en día que hay una competencia entre especialistas pares, quien publica primero sobre un tema determinado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esas malas prácticas son enviar a más de una revista y por lo tanto, el que me diga o el que acepte primero mi artículo, me quedo con esa revista, y el gran perjuicio que le hacen a las otras revistas es que hemos perdido el tiempo en
invitar a revisores. Si no nos aceptan esos revisores, hemos buscado revisores, hemos vuelto a molestar a los autores, diciéndoles lamentablemente no contamos con revisores o no tenemos el número suficiente. Por favor, ¿nos puede indicar nuevamente adicionales para volverlos a invitar? Y eso hace que se alargue mucho el proceso. Y esa es una pérdida de tiempo cuando alguien retira el trabajo. A continuación, nosotros enviamos también vía plataforma, lógicamente, las observaciones de los revisores. Ellos se toman como mínimo o como máximo más bien 60 días para poder devolver el artículo, y nosotros vamos asignando los artículos dependiendo de la complejidad, observaciones menores, mayores. De repente condicionamos la publicación del artículo a algunas observaciones fundamentales de algún revisor. Entonces lo que yo hago como editora es cotejar si se cumple o no se cumple con aquellas observaciones, de manera de volver al autor nuevamente si yo detecto o si yo he preguntado al editor para que me apoye en la parte especializada, porque yo tengo la sospecha que no hizo la observación solicitada y que me parece relevante. Por lo tanto, le pido al editor especializado que pueda dirimir o pueda hacer de árbitro y me diga si en realidad no lo cumple, y qué es lo que hago yo, volver al autor y poder conseguir que el artículo salga bajo las mejores condiciones. Cuando no es posible, se tiene que rechazar el artículo, porque es fundamental ocasionalmente que observaciones sean cumplidas. La otra etapa que continúa es la diagramación o formateo de acuerdo a lo que tiene por formato la revista. En la actualidad es parte de mi trabajo como editora hacer el formato de cada artículo y generar la prueba de galera, la cual es enviada a los autores para su aprobación o con observaciones, las cuales se corrigen lógicamente, y es el archivo que definitivamente se pasa a PDF. La etapa siguiente la financia la Escuela de Construcción Civil, que corresponde a lo que se llama técnicamente la marcación de cada revista o cada artículo para poder indexarlo en la base de datos Cielo Chile, que la maneja CONICIT. Eso se financia adicionalmente, porque todo el proceso anterior en este minuto no se cobra a los autores. Entonces todo lo que corresponde a costo de revista lo financia, yo creo que con mucho sacrificio, la Escuela de Construcción Civil de la universidad, ¿ya? Y finalmente, una vez que está marcada la revista, digamos, está ya incorporada en la base de datos Cielo Chile, es lógicamente Cielo Chile la encargada de poder vincular a las diferentes bases de datos como Scopus y en nuestro caso también Web of Science. Eso es en el fondo el proceso completo que tiene la revista de la construcción actualmente. Entonces la revista es en formato electrónico a través de Cielo. Sí, perfecto. Es electrónica, no se produce nada de papel. Perfecto. El papel no existe, solamente digital. Todo lo que sea búsqueda bibliográfica, todo. Además, paralelamente nosotros tenemos nuestra propia página web de la revista, ¿ya? Donde está vinculada a OJS, o sea, nuestra página es visible en todo el mundo y paralelamente estamos indexados en las otras bases de datos. Perfecto.
Tú nos adelantaste un poco cuál es el vínculo que tiene la revista con la universidad a través de la escuela que la financia, pero me gustaría que nos pudieras contar un poco más en detalle qué otras formas de apoyo recibes tú como editora, o recibe la revista por parte de la universidad. Perfecto. Como institución. Mira, específicamente dentro de la escuela yo te mencionaba que un apoyo es, por ejemplo, la marcación que es obligadamente para poder llegar a grandes bases de datos. Eso es como escuela particularmente. Pero por otro lado existe la instancia de la Biblioteca de San Joaquín, quien tiene un equipo especializado dedicado a revistas UC científicas, ¿ya? Donde a su vez hasta hace algunos años colaboraba una empresa externa en todo lo que era plataforma OJS específicamente, pero que hoy en día solamente presta, tengo entendido, un servicio, pero todo a través de Biblioteca San Joaquín, este equipo especializado en revistas científicas. Por otro lado, cuando yo llegué a la revista, a la revista de la construcción, que fue en marzo de este año, la revista tenía un dominio que era la abreviación de cada una de las palabras de la revista, y por lo tanto yo indagué y solicité a la Dirección de Investigación de la escuela la posibilidad de poder cambiar el nombre de la revista, o más bien el dominio. Para eso tuvimos que lógicamente consultar a biblioteca, este grupo de especialistas, los cuales nos derivaron a informática, quienes prestan el servicio de poder buscar la mejor alternativa en buscadores, digamos, de internet, para que los usuarios lleguen de la manera más fácil y pronta a encontrar nuestra revista. Y fue así como informática nos dio diferentes alternativas como dominio, nombres de dominio, y pudimos elegir, y hoy en día es muy fácil porque es revistadelaconstrucción.uc.cl, de manera que llegan de manera más expedita a encontrar nuestra revista y poder hacer alguna búsqueda bibliográfica o simplemente registrarse para ser autor o revisor. En todo este tiempo que llevas trabajando como editora, ¿cuáles son las principales dificultades con las que te has encontrado y de qué manera has podido solucionarlas? ¿Qué formas has encontrado de sortear esas dificultades? Mira, en realidad en el corto tiempo que llevo, lógicamente como yo vengo de otra revista, cada revista funciona de manera diferente y los editores también tenemos formas diferentes de hacer el trabajo. Por lo tanto, yo con la experiencia que venía y como esa experiencia fue buena, me permití empezar a incorporar algunas cosas y algunas estrategias, como por ejemplo, repito un poco lo que dije antes, teníamos bastante dificultad de encontrar revisores, ¿ya? Por lo tanto, eso llevaba a que había artículos un poco rezagados y me he tenido que dedicar explícitamente a poder avanzar con mayor ahínco, mayor dedicación a ello, de manera de volver a los autores dándoles una pequeña explicación de que hemos tenido dificultades en encontrar respuestas positivas a sus revisores que nos sugirió. Por lo tanto, yo les pido nuevamente colaboración para que nos envíen nuevos especialistas. Y si no es así, yo tengo que darme el trabajo, de repente horas, en buscar especialistas en la temática del artículo, que estrategias como, por ejemplo, a través de palabras clave, ya en diferentes buscadores, en diferentes bases de datos, Web of Science o de otro tipo de base de datos, donde poder ubicar autores de otros papers que tienen relación directa con el tema del artículo que tengo dificultades, y ahí empezar con la invitación.
¿ya? Y así sucesivamente hasta encontrar. Yo siempre recomiendo no trabajar con respuestas positivas de 2 especialistas o revisores, porque suele suceder lo que dije anteriormente, que alguno nunca responda. Entonces, mientras más revisores tenga un artículo, por ejemplo 4, 5, es probable que 3 te contesten. ¿Y qué es lo que pasa a la vez si te contestan 2? Puede suceder que uno te diga aprobado y el otro te diga rechazado. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo como editora para decidirme por alguna alternativa? La primera opción que yo tengo es buscar a un tercer revisor, si es que el artículo no lleva mucho tiempo en el proceso editorial. Si el plazo lo aguanta. Exacto. Y por otro lado, si el plazo no me lo permite porque se ha demorado mucho el proceso, yo lo que hago es recurrir al editor especializado. Y él es el que decide finalmente con este sí y no, rechazo y apruebo, de dar argumentos como referee final, y esa es la opinión que se va definitivamente como recomendación al autor. Esas son algunas estrategias que yo he realizado. Si avanzamos en el proceso, también he hecho algunos ajustes, como por ejemplo, que menos personas se involucren en el proceso editorial entero, porque suele suceder que mientras más personas existan, ¿cómo nos dividimos las tareas cuando el proceso es tan rápido, tan activo? Entonces, por lo tanto, tenemos tareas asignadas de manera de no encontrarnos haciendo lo mismo o de repente no haciendo algo porque confiamos en el otro. Entonces, esa también es una estrategia. Y por último, en el proceso de hacer el formato definitivo, estoy tratando de poder ir uniformando la presentación, ejemplo, de tablas de figuras, de una forma que sea un indicador o que sea un identificador de la revista. Ejemplo, un profesional del área, en un año más, si es frecuente lector o autor de nuestra revista, va a notar claramente que esa forma de presentación de gráficos, tablas, es propia de nuestra revista. Entonces le damos una identidad que estaba, cuando yo la encontré, no era malo, pero es simplemente una estrategia de ir mejorando lo que ya bien se hizo, ¿ya? Son detalles, ¿ya? Pero yo soy de detalles, los editores somos de detalles, somos muy perfeccionistas, entonces por eso me fijo hasta en ese tipo de factor para autores y revisores a lo mejor irrelevante, pero para imagen revista es muy importante. Siguiendo como por la misma línea de las dificultades y cómo se van sorteando, ¿cuáles piensas tú que son las principales problemáticas y desafíos con los que nos enfrentamos como editores hoy en día y a futuro? O sea, ¿cuáles son los temas que piensas tú que todavía están en proceso de ser desarrollados, de ser entendidos y de ser resueltos en el ámbito editorial académico? Mira, yo me voy a permitir empezar de lo más general a lo más específico. Es una opinión netamente personal, pero yo creo que la comparten varios. Con la creación del Ministerio de Ciencias y Tecnologías e Innovación, se abren, o por lo menos se especula, grandes oportunidades, por ejemplo, de hacer partícipe al ente
que conforma el Foro de Editores de Revistas Científicas. Porque pienso que este foro tiene mucho que opinar respecto a lo que es lo que viene más abajo. Ejemplo, hay universidades que tienen mayor trayectoria y que ya tienen la noción de la importancia de las publicaciones, porque el mercado de las publicaciones, el mercado de los proyectos que se postulan, todos ellos dependen del éxito de si el investigador o docente participante en el proyecto tiene o no publicaciones. Y no basta ya en este minuto si estas publicaciones son publicaciones en una revista X o A. No, tienen que ser publicaciones dentro de Web of Science. Ya no pueden ser publicaciones para algunos proyectos solo cielo. Entonces, eso, si seguimos bajando, repercute en que las universidades están evaluando a sus profesionales, a sus docentes, por el número de publicaciones que tienen cada año y dan categorías. Si son Web of Science, tienen tal puntaje. Si son Scopus, tal puntaje. Si son solo cielo, tal puntaje. Y de ahí para abajo no tiene puntaje. Entonces, es una, son peldaños que hay que ir subiendo, pero dependen específicamente de la importancia que le dé la universidad a las publicaciones, ¿ya? Hay revistas, como decía yo hace un rato, cuyos editores son horas de docencia. Pero tengo entendido que tú y yo somos la excepción, por ejemplo, en la Universidad Católica, de tener exclusividad. Yo fui contratada en la Facultad de Agronomía, gracias a la profesora Gloria Montenegro, luchó para que me contrataran como editora de la revista Ciencia e Investigación Agraria. Y después viniste tú, claro, pero yo creo somos una rareza. Que somos la rareza. ¿Por qué? Porque va a ser una tendencia. Los editores, yo sé que se les va a dar la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque permiten que el proceso sea de mayor importancia y de mayor, para los autores es de más fácil llegada, siendo editores, para que ellos publiquen, ¿ya? Entonces sucede que las universidades que tienen áreas donde le dan importancia a las revistas son y van a ser más exitosas que aquellas universidades en que tienen una revista como departamento, pero es como un lujo, como un chiche, como algo bonito del departamento, y que yo lo necesito simplemente para tenerlo empastado con toda la secuencia. Yo tengo desde el número 1 hasta ahora empastado. Pero ¿qué pasa ahora con las revistas que son digitales? Eso tiene que ir ya olvidándose, porque vuelvo a la revista de la construcción. La revista de la construcción no es papel, es digital. Por lo tanto, ahí hay un costo que reducir. Y universidades tienden a que la revista impresa es la válida, ¿ya? Entonces, ese tipo de revistas tiene que entrar al otro mundo, al otro peldaño. ¿Para qué? Para que sus docentes puedan seguir escalando y puedan, en definitiva, tener mejores sueldos. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque también hago clases de redacción científica, que las publicaciones no tan solo son para ganar proyectos, sino que
en definitiva son para mejorar recursos, digamos, recursos personales, para mejorar nivel de vida, para todo eso. Entonces, hay serias dificultades comparativas entre universidades y dentro de una misma universidad, en las facultades propiamente tal, porque hay mucha diferencia y la calidad de las publicaciones es diferente. Entonces, ahí hay que ponerle ahínco, hay que poner a lo mejor recursos para poder seguir avanzando y en definitiva lo que se quiere con esta creación y volviendo al comienzo de tu pregunta, el ministerio recientemente creado, en el fondo lo que va a hacer es seguir tendiente hacia un país desarrollado, digamos. Eso es en definitiva lo que, fíjate, el detalle de una publicación puede aportar. Son centrales las publicaciones en ese modelo y están todavía por ser reconocidas. Por ser reconocidas. Como lo que son. Bueno, muchas gracias, Nora, por estar con nosotros hoy día, por conversar con nosotros y por contarnos tu experiencia, que es tan amplia y que ha pasado por tantas cosas y que es tan decidora también de las posibilidades y de las responsabilidades que implica ser un editor. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación porque en realidad para mí, mi vida como editora, yo la puedo ir replicando a pesar de que han avanzado los años, pero es una especialidad que, como decía en un inicio, es en base a la experiencia y además en mi caso por el doctorado, pero que como a mí me gusta mucho la docencia, también es necesario que yo pueda ir entregando a los jóvenes como tú y a otros que no son editores, pero que tienen la inquietud de poder entregar lo que yo he ido descubriendo a través de mi carrera, dándole las estrategias y todos aquellos detalles que sirven para seguir mejorando y seguir avanzando tanto en la tecnología como en el avance de la ciencia. Así que les agradezco a ustedes como Foro de Editores, a Francisco por la invitación, porque para mí ha sido un placer. Muchas gracias.